Bien, vamos a estudiar un poco acerca de esta parashá Vaishlach, en nuestra octava parashá, y vamos a hablar acerca de el encuentro de Jacob con Esav. ¿Qué podemos aprender de este encuentro? Es una porción que nos va a hablar sobre un tema sumamente importante que tiene relación con el tema de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque Jacob y Esav son hermanos. Y ellos tienen un conflicto, tienen un problema de hace 20 años atrás. ¿Sí? ¿Sí? Dame de beber de tu agua. ¿Esta salta para vida eterna? Gracias. Bien. Después de haber bebido agua del pozo de Felipe, siento que mi corazón se renovó. Damos gracias a Hashem por Felipe. Un varón justo y verdadero. Un sadiku mastik, justo y justificado. Bien. Entonces, esta parashá nos habla acerca de la vida de Esav y Jacob y de este reencuentro que ellos van a tener. Y nos habla de un tema importante que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Por qué es tan importante? Porque Jacob tiene un tema con Esav. ¿Cuál fue el tema de Jacob con Esav? Un tema que quedó pendiente, ¿no es cierto? Después de la muerte de Isaac, sabemos que Jacob sale de la casa de su padre, viaja a la tierra de Harán. Luego de eso va a la casa de su suegro Labán, donde se encuentra con Rachel y se encuentra con Lea. Finalmente se casa con ambas. Tiene una bonita familia, ¿no es cierto? Pero tiene un suegro que le hace la vida a cuadritos, complicadas, no le paga el sueldo, lo hace sufrir en medio del frío de la noche, le cambia el sueldo un montón de veces. Hay suegros que son así. Pero vemos que aquí hay un tema que es más serio aún, que tiene que ver con el conflicto de dos hermanos. Fíjense ustedes que en la Torá hay casos, toda la Torá tiene un tema conductor. Tenemos que aprender a leer las Escrituras. Hay un tema conductor, que es la relación del hombre con Dios. Dios tiene una relación con el hombre. Dios le da una instrucción al hombre y el hombre la desobedece, por lo tanto la relación del hombre con Dios se quiebra, ¿no es cierto? Pero por otro lado tenemos la relación del hombre con su amigo. Esto en términos judíos se llaman mitzvot Adam Lamakom, que son mitzvot que tienen que ver con Dios, con el Eterno. Mitzvot Adam Lamakom, Lamakom significa el lugar, porque Dios es llamado el lugar, ¿ok? Ese es un nombre que Dios recibe. No es que Dios habite en un lugar, sino que Él es el lugar. Todas las mitzvot que están relacionadas con Dios se llaman mitzvot Adam Lamakom, del hombre y Dios. Esas mitzvot, esa relación, esos mandamientos que hay entre Dios y el hombre son fáciles de cumplir. Algunas son más difíciles que otras. Pero cuando un hombre ama a Dios, cuando un hombre ama al Eterno, es fácil cumplir con la Torá que tiene que ver con Dios, porque un hombre está agradecido de Él y por lo tanto cumplir mandamientos que Dios te pide que tú hagas es fácil. Por ejemplo, mecer el lulav, ¿no es cierto? Guardar Shabbat. Esas cosas llegan a ser muy cómodas para alguien que ama al Eterno, porque está enamorado de Dios, por lo tanto tiene una relación con Él que no quiere quebrar. Y hay un montón de mandamientos que Dios nos pide que hagamos y que los hacemos con alegría. Y otros que son un poco más difíciles, pero que en realidad no generan... A ver, todos los mandamientos tienen un impacto, sin duda alguna. Pero Dios no se mueve tanto, quiero que me escuchen y que me sigan atentamente. Dios no se mueve ni provoca situaciones mucho cuando nosotros quebramos mandamientos que están relacionados con Él. ¿Ok?
¿Por qué razón? Porque Dios es compasivo, tolerante, nos espera, nos soporta, por lo tanto la relación que tenemos con Él es una relación de mucha compasión, de mucha misericordia. ¿Ok? Ahora, hay otros mitzvot que se llaman Adam lehavero, mitzvot Adam lehavero, que significan mandamientos que están relacionados con su compañero. Miren, yo tengo aquí un libro que se llama Las alajot de Ben Adam lehavero, relaciones interpersonales. Son 2 tomos. Imagínense, todos los mandamientos que hay relativos al comportamiento que tenemos que tener entre nosotros y nuestro compañero, entre nosotros y nuestro prójimo. Entonces, cuando Dios actúa o cuando Él mete la mano, no actúa generalmente, sí lo hace, pero espera mucho para hacerlo. Cuando violamos mandamientos que tienen mucha relación con Él, nos espera, nos enseña, nos educa, ¿ok? Pero generalmente Dios no actúa de inmediato cuando nosotros violamos mandamientos que están en relación con Él directamente. Pero hay otros mitzvot que tienen que ver con Adam lehavero, es decir, con tu prójimo, el hombre y su compañero, el hombre y su compañera. Y estos mandamientos generan un accionar de Dios inmediato. Todo lo relacionado con Hashem espera. Te enseña, te educa, tiene paciencia. Pero los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, con tu compañero, con tu compañera, esas cosas, esas situaciones, esos conflictos, generan el accionar de Dios inmediato. O sea, hay cosas que Dios no tolera. Las cosas que Dios no tolera, ¿con quién tienen que ver? Con mi prójimo, con las personas que me rodean. Si yo trato mal a mi prójimo, si yo daño a mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es el más próximo, ¿no es cierto? Vamos a estudiar un poquito de esto. Mi prójimo es el más cercano a mí. Mi esposa, mis hijos, y luego todos los que están, ¿no es cierto?, de una u otra manera relacionados conmigo. Cuando yo hago algo contra mi prójimo o contra mi prójima, no sé si existe esa palabra, parece que no existe. Dios actúa de manera inmediata, porque Él, en cuanto a estos asuntos, su tolerancia es mínima. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de justicia, por lo tanto actúa y justamente, ¿no es cierto?, se desenvuelve la justicia divina, porque no puede quedar el daño, no puede quedar sin ningún tipo de disciplina divina, sin acción divina, si no sería todo esto un festival, ¿me entiende, no? O sea, algo como que todos hacen contra otros cualquier cosa y esto queda impune. Y esto de una u otra manera siempre es juzgado por el Eterno, más aún en medio de nosotros que somos el pueblo de Hashem. El pueblo del Eterno, Dios mete presión cuando pasa por estos asuntos. Incluso en los gentiles también Dios se encarga de ejercer presión en todos estos asuntos relativos al daño colateral que uno genera cuando daña a su prójimo. Ahora, estos son los temas pendientes que tiene Esab con Jacob. Jacob recibe la verajá de su papá, se va 20 años afuera y su hermano lo odia. Hay un tema pendiente, ¿no? Hay un conflicto. De hecho, esta parashá nos va a hablar, nos va a enseñar cómo uno resuelve conflictos, cómo uno resuelve un tema pendiente. Y aquí nos va a enseñar, nos vamos a hablar de ese tema hoy día, aunque muy interesante también, nos va a enseñar la Torá cómo uno tiene que resolver un problema. Aquí está. Está todo el proceso, todo lo que hace Jacob para llegar a Esab, ¿no es cierto? Dice que Jacob primero envió mensajeros, es decir, generó un contacto con su hermano. Él no lo llamó directamente, sino que generó un contacto. Envió ángeles, dice, ¿no es cierto, Rashi, para ver en qué posición estaba su hermano. Lo primero, no quiero entrar en ese tema, pero estamos simplemente introduciéndonos. Lo primero que Jacob hace es generar
un punto de contacto por medio de un tercero que serían los ángeles. Después de que los ángeles o los mensajeros se dan cuenta de que Esaf está de la misma manera, ¿no es cierto? Dice el versículo 5, dice, y les encomendó, así dirán a mi señor Esaf, así dijo tu siervo Jacob, he habitado con Labán, he habitado. Fíjense que aquí la palabra he habitado con Labán, más bien la palabra habitado, en hebreo es la palabra garti, garti o gartí. Esta palabra gartí viene de la misma palabra que se usa para extranjero, ger. Lo que aquí Jacob le quiere decir a Esaf, yo he vivido como un extranjero en la casa de mi suegro, que es un malvado. Por lo tanto, la bendición que dijo Isaac, mi papá y tu papá, que caería sobre mí, no se cumplió. Eso le está diciendo. Yo he vivido como extranjero, no tienes por qué enojarte, porque en realidad lo que mi papá y tu papá dijo sobre mí no se ha cumplido. ¿Ok? Luego, esta misma palabra, garti, nos sirve para otra explicación. ¿Cuál es? Que el valor numérico de la palabra garti es 613. ¿Y qué son los 613? Las mitzvot. Pero hay una palabra en hebreo que uno usa para uno referirse a las 613 mitzvot. ¿Cuál es esa palabra? Es un acróstico. Tariach mitzvot. La palabra tariach viene también de esta misma palabra, comparte las mismas letras que la palabra garti. ¿Qué le quiso decir Jacob entonces a Esaf? Viví en la casa de mi suegro como un extranjero, pero aún así, con todo, él siendo un malvado, cumplí las 613 mitzvot. ¿Esto es cierto? Esto lo trae el Midrash. ¿Pudo Jacob haber cumplido las 613 mitzvot? ¿Por qué no? ¿Y si las cumplió? ¿Porque no estaba en la tierra de Israel? ¿Ok? ¿Por qué más no pudo haber cumplido las 613 mitzvot? Si aquí dice, hay una conexión, ¿no es cierto?, entre Garti, he habitado en la casa de mi suegro Labán, cumpliendo las 613 mitzvot, eso lo dice el Midrash. Equivale a la misma palabra, hay conexiones. ¿Por qué entonces decimos que no? La Torah todavía no había sido entregada, ¿no es cierto? No había sido entregada la Torah. Pero hay una manera de cumplir con toda la Torah. Exacto. Hay una manera con cumplir toda la Torah que tiene que ver con Hashem y la Torah que tiene que ver con tu compañero. ¿Cuáles son esas formas? Con las mitzvot que tienen que ver con Adam la Makom, los mandamientos que están relacionados con Dios, que hasta ese momento Jacob sabía y conocía, ¿no es cierto? Esa era toda la Torah, ¿no es cierto? Y luego todas las mitzvot que están relacionadas con Adam le Javeró, con tu compañero. El tema aquí es que él tiene un tema pendiente, y el tema pendiente es su hermano. Y esto también tiene que ver con el tikkun, con la corrección de nuestras vidas. Porque las cosas pendientes, en algún momento nosotros las tenemos que enfrentar, las tenemos que solucionar, las tenemos que corregir. De Jacob aprendemos que uno no puede andar arrancando 20 años. De Jacob aprendemos que uno no puede solucionar los problemas arrancando de los problemas. Que uno tiene que enfrentar las situaciones. Jacob se preparó, sin duda alguna él es estratégico, manda emisarios. ¿Qué más hace? Hace tefilá, ¿no es cierto? El Midrash nos dice que hace tefilá delante del Eterno, le dice al Eterno, mira, tú me prometiste y me aseguraste que nada me pasaría, me diste una palabra, me ordenaste salir de la casa de mi suegro e ir hacia la tierra de Canaán y que tú me protegerías en el camino. ¿Te acuerdas, Hashem, que tú me dijiste eso? Y además le manda regalos a Esaf. O sea, una estrategia. Cuando tú estás enojado con alguien,
o tú quieres que alguien sea bueno contigo, tienes que ennoblecer su corazón y darle un regalo. Ahora hay personas que no aceptan cualquier tipo de regalo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los regalos tienen que tener una conexión. No puede ser cualquier cosa, tiene que tener algo que manifieste tu interés en esa persona. No estoy hablando de costo, estoy hablando de calidad, ¿no es cierto? De que el regalo en sí tiene que tener un mensaje, una enseñanza, algo que conecte a la persona con la otra persona. Y Jacob le envía regalos para convencer a su hermano Esaf, para ablandar su corazón. Y cuando se acerca a él, ya va acercándose a él, ¿qué dice la Torá que Jacob hace? Claro, luego de decir todo eso, antes de decir todo eso, ¿qué dice la Torá que hace Jacob con su hermano Esaf? Se inclina 7 veces, se inclina, hasta llegar donde él y luego le dice todo lo que menciona Felipe. Lo cual nos muestra que es el último proceso del acercamiento para resolver un conflicto. Si usted quiere resolver un conflicto, usted no puede permanecer orgulloso. No puede permanecer, como se dice acá en Chile, parado a la hilacha, ¿no es cierto? Orgulloso, soberbio, los conflictos no se resuelven así. Jacob sabía que tenía algo que resolver. Digamos que estaba la palabra de Dios sobre Jacob, todos sabíamos que él debía ser el bendecido, ¿sí o no? Pero en el plano humano, Jacob, sí o no, que dañó a su hermano. En el plano humano. Sí, porque la verajá, idealmente, ¿para quién era? Inicialmente era para Esaf. Entonces, en el plano humano, hay algo que Jacob tiene que resolver. Entonces, Jacob, con ser profeta de Dios, Dios le habló, con ser escogido de Hashem y con saber mucha Torá, porque él estudió mucho tiempo Torá y ser una persona muy espiritual y muy grandiosa, con todo, no se libró de solucionar el tema que tenía que solucionar con el daño que él le hizo a su hermano. ¿Me entienden? Entonces, cuando él estudia 613 preceptos, en realidad asume, con su estudio, con su acercamiento a la Torá, con Hashem y a la Torá con su prójimo, asume que hay un tema que al regreso al regreso a su hogar, antes de llegar a su casa, esto es como el esposo se fue de la casa, ¿no es cierto? Se perdió 20 años y llegó después de 20 años a la casa preguntando dónde está el control remoto para ver tele, una cosa así, ¿me entiende? No puede ser así. O sea, después de todo el daño que hizo, tiene que preguntar si la esposa está con otro. No. Tiene que preguntar si todavía hay posibilidad, si puede o no solucionar el tema que él causó, el daño que él causó. Las cosas no se solucionan automáticamente. Las cosas se tienen que reparar. Uno tiene que hacerse cargo del daño que uno le hace a las personas, del daño que uno le hace a su mujer y del daño que la mujer le puede hacer al esposo y del daño que uno le puede hacer a otra persona. Las cosas se reparan. ¿Y cómo se reparan? Con trabajo, con conciencia. No porque usted es simpático, no porque usted es una persona bonachona. No, las cosas no se reparan así. Se reparan con trabajo y con conciencia. Eso es lo que hace lo que hace Jacob, es preparar todo un escenario. Muy bien, gracias por la palabra. ¿Quieres darla para allá? Ok, te toca la próxima semana. Es preparar todo el escenario para finalmente atraer a su hermano hacia su corazón y que haya una conexión entre él y su hermano y que exista un perdón profundo. Lo que tenemos que ser conscientes es que cada cosa que nosotros hacemos puede generar un daño entre yo y mi compañero y mi compañera. Y que eso nos puede traer consecuencias tan graves, como por ejemplo la distancia definitiva entre una persona y otra persona. Hay que ser conscientes de que cada cosa que hacemos y decimos puede generar un daño a alguien. Esto no es gratuito. Yo no puedo andar por la vida diciendo lo que quiero, haciendo lo que quiero, diciendo lo que pienso.
No es gratuito. Genera daño. Y el daño luego hay que repararlo. Y reparar cuesta mucho. Entonces, viene la Torá a enseñarnos este gran principio, este principio de amar al prójimo. Vamos a introducirnos en esto. La Torá nos va a enseñar, respecto de este tema, con las palabras de Yeshua. Yeshua nos dijo que esta es la regla de toda la Torá. Vamos a ver algunos principios que ustedes ya conocen y luego vamos a intentar entrar en el detalle si es que alcanzamos. Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y luego dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso tiene que ver con Dios. Mandamientos que son Adam Lamakom, ¿no es cierto? Eso es amar a Dios. ¿Quién no ama a Dios? Claro, todos nos equivocamos, fallamos, pecamos, hacemos lo mejor posible para servir al Eterno, pero todos sentimos en nuestro corazón un profundo amor por Dios, ¿sí o no? Yo no puedo cuestionar que usted no ama a Dios, pero hay algo que sí es cuestionable: si tú amas a tu prójimo, ¿sí o no? Y el punto es que luego esto va a estar conectado, porque más adelante, Primera de Juan nos va a decir, Juan en la epístola nos va a decir que ninguno puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano, ¿no es cierto? Entonces las cosas van a estar conectadas. Luego también dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Entonces es una señal de los talmidim de Yeshua que ellos se aman. Entonces, es una cosa que no tiene lógica, que haya odiosidad en medio nuestro, que haya conflicto en medio nuestro constante, si somos discípulos de Yeshua. Es algo que nosotros practicamos. El punto, miren, si yo sé que todo esto que yo estoy diciendo está muy arriba, ¿no es cierto? Porque es fácil decir amar. Es fácil decir yo te amo. Pero hay que llevarlo a terreno, ¿no es cierto? Hay que llevarlo a la práctica. Es fácil decir, sí, yo soy miembro del pueblo de Hashem y yo amo al pueblo de Hashem, yo amo a todos los hijos de Dios. Pero eso no es tan cierto. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque hay algo que no podemos hacer fácilmente. ¿Y saben qué es? Amar. Es que ¿sabes cuál es el tema del amor? El tema del amor es un tema... la regla que te pone la Torá es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién es capaz de amar a su próximo como se ama a sí mismo? ¿Quién está en esa capacidad? Partiendo por el que se ama, muy bien, pero con todo y eso. ¿Quién es capaz de dar el mismo? Les voy a poner un ejemplo, porque los voy a dejar knockout con este ejemplo. Ustedes van caminando por el desierto. Llevan una semana caminando. Cada uno con su cantimplora de agua. Se les acabó el agua. Pasa una semana y ya después de una semana de no haber bebido agua, a uno de los dos les queda un poquito de agua en su cantimplora. ¿Cómo se cumple ahí la mitzvah de amar al prójimo como uno mismo? ¿Ah? ¿Seguros? Y la parte que dice como a ti mismo, y la parte que dice como a ti mismo, no, porque la vida tuya está antes que la de tu hermano. Cuando se trata acerca de temas de vida, tú tienes que salvar tu vida antes que la de tu hermano. ¿Sí? ¿Sí, claro? No, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Eso es filosofía. Estamos hablando de alajá. ¿Cómo cumplir el mandamiento de amar al prójimo? ¿Hasta qué punto uno debe amar al prójimo? Entonces la alajá te dice que primero tienes que amarte a ti. Segundo, tienes que entregarle a tu prójimo, ¿no es cierto? Ya vamos a explicar cómo se ama al prójimo. Pero en última instancia, tu amor no puede llegar a ser tal que tú pierdas tu vida por el prójimo. Porque eso no tendría sentido. No tendría sentido que tú me ames tanto a mí, tú me amas como sé que me amas,
¿no es cierto? Y que aguantes que yo te golpee, que yo te humille constantemente, tan solo porque tú me amas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Perder tu vida por causa de mí. Eso no es amor. ¿Me siguen? ¿Me siguen, no? Ese mismo ejemplo aplica a lo del agua, ¿no? Aplica lo del agua. Si es tu vida, ¿cómo puedes tú? Claro, pues es tu vida. Le han preguntado a los matrimonios, hacen entrevistas y le dicen, ¿no es cierto? A ella le dice, ¿tú estarías dispuesta a morir por él? Y la señora dice, no. Y le preguntan a él, ¿tú estarías dispuesto a morir por ella? Sí, dice él. Y todas las mujeres dicen que no. Y el hombre, todos los hombres dicen que sí. Una cosa muy extraña, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en esos detalles? Fíjense. Vamos a ahondar. Lo mismo, estamos hablando primero de conceptos generales. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Quiere decir que ahora el tema de amar tiene que ver con deuda. Estamos entendiendo qué significa amar, ¿ok? Amar es igual a no deber. Eso es lo que dice Pablo. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Quiere decir que amar es igual a no deber. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo amar cuando yo no debo nada a alguien? Es decir, cuando yo no debo algo al que está cerca de mí. Veamos, ¿qué cosas tú le debes a tu pareja? Ya, pues Noemí, si algo le debes, pues. ¿Qué le debes a tu pareja? Le debes respeto, le debes honor. Mutuamente se deben respeto y se deben honor. Reciprocidad. Se deben respetar los límites de cada uno. Esto es súper importante que lo sepamos. Todas las personas tienen un límite. Yo lo he enseñado varias veces. ¿Y saben por qué hay conflictos? ¿Por qué Jacob tiene un conflicto con Esaf? Esta es la regla general. ¿Saben por qué existen los conflictos? Porque él o ella traspasa el límite de su prójimo constantemente. Lo traspasa, lo traspasa, lo traspasa. Hay gente que lo traspasa de manera activa. Por ejemplo, un hombre que ofende o una mujer que ofende a su esposo o a su esposa, o a su pareja, o a su compañero, o a su amigo, o a su amiga, quien sea. O una mujer que ofende, o un hombre que ofende. Un hombre que grita, o una mujer que grita. Todas estas cosas son traspasar límites de manera activa. Pero ojo, los que no ofenden y los que no gritan, hay personas que pasan el límite de su compañero de manera pasiva. Como por ejemplo, el que no hace nada. El que no hace nada. No, porque él no quiere solucionar nada. Entonces espera la vida. La vida, y no cambia. La vida se le va. Eso también es causar daño. De manera pasiva. ¿Sí o no? Pues si tu pareja, tú deseas que tu pareja haga algo, esperas algo de él, ¿no es cierto? Y él queda pasivo ante esa situación. ¿Te daña o no te daña? ¿Ah? ¿Te daña, no? Porque en el fondo la omisión es igual a ignorarte. Y la ignorancia es igual a estar indiferente de ti, es decir, no me importa lo que tú sientas. Entonces, por un lado, no es solamente que a ti te ofenda el que ofende activamente, lo cual ya es un daño, sino también es el que no hace nada respecto de lo que se espera de ti. ¿Me siguen, no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero poner ejemplos tan específicos, pero quiero que sea lo más claro posible. Entonces, no debáis nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Amar al prójimo es no deberle nada. Es trabajar por pagar la deuda. Eso es amar. Por pagar la deuda. Sí, hay una deuda constante. Yo le debo a ella todos los días de mi vida y ella me debe a mí también. Todos los días de su vida me debe. Tenemos una deuda eterna. La deuda de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos, de querernos, de decirnos cosas bonitas. Eso es una deuda que hay que pagarla todos los días. De pensar el uno y en el otro.
Es una deuda, se llama la deuda del amor. El punto es que el daño también se genera cuando usted piensa que no hay nada que hacer. Cuando usted no hace nada, nada. No dice palabras bonitas, no acompaña, no da tiempo, no da seguridad, no da alabanzas, no da honor, no cuida dinero, no cuida nada. Cuando usted no habla, no tiene una comunicación, eso también genera un daño. Entonces hay varias maneras, ¿no es cierto?, de dañar a otros. No solamente activamente, sino también pasivamente. A mí me da la impresión que el daño pasivo también es muy profundo. ¿Saben por qué? Porque socava en el tiempo una relación. Estoy hablando de pareja y también de amistad, de lo que sea. Relaciones humanas. ¿Sabe cuál es el punto de esto? Que socava en el tiempo. Se extiende y se profundiza el daño y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta del daño que generó el actuar pasivo de estas personas. Hasta el punto que de pronto se rompe. Por último, lo que hace el daño activo es evidente. Es una reacción que de una u otra manera está mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está mandando la reacción activa? Estoy dañado, tengo una molestia, conversémoslo, veamos la manera de solucionarlo. Pero el pasivo, el no me interesa, no me importa. Eso significa el pasivo. Gálatas 5:14 dice, voy a seguir leyendo, dice, porque los mandamientos en esta sentencia se resume. Los mandamientos en esta me salté un pasaje. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense, 613 mitzvot, ahí están. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Miren, qué bonito. Yo estaba leyendo alajot de relaciones personales y me topé con una que yo hago, que le molesta a ella. Y dije, habla Señor. De verdad. Estaba leyendo y dice, aquí clarito dice que uno no debe molestar a la pareja mientras duerme. Lo dice, se los prometo, después le busco la alajá. Claro. El amor, el no dañar al otro tiene que ver con todas las cosas que no le gusta a tu pareja que tú hagas y con las cosas que no te gusta que te hagan a ti, ¿no es cierto? ¿A ti te gusta que te despierten? No despiertes a tu pareja. Bueno, pero ¿para qué vamos a entrar en ese tema? Santiago capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad cumples con la Torá, Santiago 2:8 dice, si en verdad cumples con la Torá real, mire lo que dice Santiago, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Fíjense que en esto se resume la Torá, en amar al prójimo como a uno mismo. Bueno, sigamos por favor, atentos acá, no se me desconcentren. Gálatas capítulo 5, verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos entonces que toda la Torá se resume en esta regla, es una regla. Los hermanos cristianos dicen, ¿no es cierto?, los mandamientos son amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. No se equivocan en cierto punto. Se equivocan en que hay todos una cantidad de mandamientos que regulan estos mandamientos. No sé si me siguen. O sea, amar al prójimo no es un sentimiento, no es una emoción, son reglas. Sí, es una cadena, es un conjunto de leyes, pero son reglas. O sea, ¿cómo amo a mi prójimo? Miren, 2 tomos de reglas de cómo amar a mi prójimo. O sea, cosas que no tengo que hacer. Un montón de cosas que no tengo que hacer contra mi prójimo o por mi prójimo que tengo que hacer para llegar a cumplir la mitzvah de amar al prójimo como a mí mismo. No es solamente quererlo, tener un sentimiento. Eso no sirve. De verdad que no sirve.
¿Por qué? ¿Por qué no sirve? A ver, ¿por qué no sirve solamente tener un sentimiento? Claro, claro, porque tú me puedes decir todo el tiempo que me amas, o yo te puedo decir todo el tiempo que te amo, pero no tengo ninguna acción concreta que evidencie mi respeto por ti. Entonces el amor es una acción concreta. Yo no hago cosas que a ti no te gusten, yo no te daño porque te amo realmente, pero si te daño y te digo que te amo, no sirve. ¿Me siguen, no? Entonces no es un sentimiento el amor, son acciones concretas y estas acciones ¿en qué van a resultar? Van a resultar en un amor profundo y en un sentimiento verdadero. Entonces no es primero el sentimiento, es primero la acción. Es primero respetar la norma. ¿Sí? Cuando uno respeta la ley, uno termina amando a la persona por la cual se la jugó. Ya, veamos. Estoy siguiendo rápido, es por la hora. Vamos a ver si es que alcanzamos a ver algo en profundidad. Pero bueno, de este tema lo vamos a hablar de todas maneras los días jueves. Vamos a hablar de este tema. Rabí Akiva enseñó, esta es una regla fundamental de la Torá. ¿Qué cosa? El amor al prójimo es una regla de toda la Torá, fundamental. Fundamental. Es decir, sin esta regla la Torá no puede cumplirse. Y solo gracias al cuidado de esta norma es que podemos cumplir con toda la Torá. Ahora, vamos a hacernos unas preguntas. A ver si las podemos responder. No creo, pero vamos a ver qué podemos alcanzar. Dice, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente es posible amar a otra persona como nos amamos a nosotros mismos? No quiero que respondan sí, porque yo estoy seguro que esto es imposible. ¿Por qué la Torá te pide algo que no puedes cumplir? ¿Realmente ustedes, a ver, esposas, ustedes aman a sus esposos como a ustedes mismas? Piensen, no respondan de inmediato, no digan sí. Esposos, ¿ustedes aman a sus esposas como a ustedes mismos? Sí, decimos nosotros, entregaríamos la vida. Pero en la práctica no es así. Porque esto necesita más profundidad. Necesitamos demostrar qué es realmente lo que la Torá nos está pidiendo. ¿Ya? Vamos a intentar estudiar eso. Pero es bueno que nos preguntemos esto, ¿no es cierto? Porque así salimos del amor romántico, occidental, de las teleseries y todas estas cosas que nos vende la publicidad del mundo, que en el fondo no es real. No es real. Porque las parejas necesitan trabajar este punto. ¿Qué significa ama a tu prójimo entonces como a ti mismo? ¿En ciertas circunstancias tenemos permitido odiar a alguien? Otra pregunta. Bueno, Felipe dice que uno se puede airar, pero la Torá, ¿permite odiar a alguien? Ahí tienen una respuesta. Mi esposa dice que sí, al malvado, ¿no es cierto? Se puede odiar a alguien. Sí, el Eterno dice que lo odia a los malvados, literal. Dice que él aborrece a los malvados. Bien. Todas esas preguntas tienen que estar en nuestra cabeza para poder encontrarle sentido a lo que vamos a estudiar, porque si no, o a lo que queremos aprender. Porque si no es simplemente decir, sí, yo amo, pero la verdad es que el amor es mucho más que un sentimiento y que decir algo. El amor va mucho más allá que eso. Y primero tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El mandamiento de amar al prójimo, ¿dónde se encuentra? En Levíticos, en la parasha Kedoshim, en el capítulo 18, versículo 19. Y fíjese cómo está encerrado el mandamiento en la Torá. A ustedes les va a llamar la atención. Primero dice, no te vengues y no guardes rencor a los miembros de tu pueblo. O sea, está encerrado por un mandamiento
negativo, es una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No, claro, no te vengues. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No vengarse. Y segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? No guardar rencor. No guardar rencor a los miembros de tu pueblo. Es un mandamiento. Entonces, cuando usted guarda rencor hacia su prójimo, hacia su compañero, ¿lo está amando usted como a sí mismo? Cuando tú te peleas con tu pareja y le guardas un rencor a tu pareja, entonces, ¿dónde está el amor que le dices tener como a ti mismo? Luego dice, no guardes rencor a los miembros de tu pueblo y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que estos mandamientos, cuando terminan con la expresión Ani Hashem, yo soy el Eterno, es como que el Eterno le pusiera una firma, lo firmara, le pone un sello y el Eterno me dice, mira, esto es importante. Cuando él dice Ani Hashem, yo soy el Eterno, le pone una firma, una mosca, ¿no es cierto? Y le pone un sello, quiere decir, esto es súper importante, fíjate en esto, porque en esto consiste la calidad de vida que tú vas a tener. Ahora vamos a entrar en detalle. Miren, Ónkelos es un traductor de la Torá, de tiempos remotos, muy antiguos. ¿Qué es lo que hace Ónkelos? Toma el texto de la Torá y lo traduce. Y al darle una traducción, no es una traducción literal de las palabras del idioma a una traducción, digamos, cercana al lenguaje del texto, sino que es una traducción interpretativa. Por ejemplo, cuando dice Bereshit, él no va a traducir solamente en el principio, porque sí, ¿me entienden? Sino que él va a buscar una traducción interpretativa del texto, de la frase o del versículo para darle un sentido real, para que el lector pueda entender lo que realmente quiere decir la Torá. ¿Ok? Entonces, una traducción interpretativa. Fíjense cómo Ónkelos va a traducir este versículo. Dice, y debes tener compasión de tu prójimo como judío, de tu prójimo judío, como la tienes por ti mismo, yo soy el Eterno. Y debes tener compasión por tu prójimo judío, como la tienes por ti mismo, yo soy el Eterno. Entonces, la interpretación de Ónkelos es que el mandamiento de amar al prójimo tiene que ver primero con la compasión. Amar al prójimo es generar en el corazón, esta es parte del amor al prójimo y de las leyes, primero es generar en el corazón un nivel de compasión por la persona o por las personas que te rodean. Compasión. ¿Qué es compasión? Misericordia, paciencia, tolerancia. Porque todos estos sentimientos y emociones que generan en el ser humano no traspasan los límites. En cambio, cuando tú perdiste la compasión, cuando tú perdiste la misericordia hacia tu compañero, hacia tu compañera, no solamente del matrimonio, estoy hablando de todos, las personas que viven contigo en tu casa, cuando tú pierdes la compasión y la misericordia por las personas que viven contigo, que están contigo, que constantemente ves en tu trabajo, en la cajal. Por ejemplo, un maestro de Torá no puede ser impaciente. Un maestro de Torá no puede ser impaciente con la gente que estudia Torá con él. No puede enojarse si una persona no entiende. ¿Cómo tiene que ser? Compasivo, misericordioso, paciente. Eso es amor, como lo interpreta Ónkelos. Generar un sentimiento de compasión, porque la compasión que permite que yo no traspase el límite de mi prójimo y así yo no genero un daño en él. ¿Ok? Rabí Akiva entonces decía, y debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Este es un principio fundamental de toda la Torá. Fíjese lo que dice el Sefer HaJinuj. El Sefer HaJinuj. Que esta es una definición de la mitzvah de amar a cada judío según la opinión del Sefer HaJinuj. Amar al prójimo es amar a cada uno de los miembros de Israel
con un amor de alma. Es decir, que debe tener compasión por un judío y por su propiedad. Por su propiedad. Ahora, ya no es solamente tener compasión por el judío, por su persona, sino que ahora por su propiedad. Ahora extendemos la ley. Quiere decir que yo no solamente te tengo piedad a ti, sino que también valoro lo que es tuyo. Y lo cuido. Por ejemplo, tu casa, tu auto, incluso tu esposa. No me meto con tu esposa. No le hablo, no le mando WhatsApp, no le sonrío, ¿no es cierto? Tengo un límite. Claro, porque es tu esposa. Es tu propiedad. Es tu propiedad. ¿No es cierto? Tú eres propiedad de él. Es tu propiedad. Entonces, como es tu propiedad, nadie puede meterse en tu límite, porque ese es tu límite. Eso es amar, eso es, según la Torá, dice, por su propiedad, tal como tiene compasión por sí mismo y por su propiedad, tal como dice el versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, mí mismo es todo lo que hay en mí, para mí, y que es de mí. Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, voy a juzgar a un hijo de alguien, a un niño de alguien, ¿no es cierto? Tengo que pensar que él podría ser mi hijo. ¿Ve que hay gente que va por la vida hablando de los demás, ¿no es cierto? Y juzgando a los demás y hablando de los niños de los demás. O este niñito cómo se porta, ¿no es cierto? Es terrible. Y el pobre chiquitito debe tener 5 años, 6 años, 7 años, ¿no es cierto? Claro. Es revolotoso como el solo, pero hay esta actitud de hablar de los hijos de los demás. Ya. Pongámonos ahora en el caso nuestro. ¿Te gustaría que hablaran de tu hijo? Entonces no se habla de los hijos de los demás, porque a ti no te gustaría. ¿Cuál es la regla? No hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. No se habla de los hijos de los demás. No se habla de los cuerpos de los demás. No se habla con la esposa de los demás. Porque son propiedad de otro. Son propiedad de otro. Respeta el límite de otro. Uno no se burla de las personas en su honor, por ejemplo. Y no puedo decir, este pastor, este maestro no es tal. Este rabino no es tal. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo respalda? Ustedes saben que yo he escuchado esas cosas, esas expresiones de personas de nuestro ámbito, de nuestro círculo. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo ungió? ¿Quién le hizo semijá? ¿Con qué autoridad está ahí? ¿Por qué enseña? Esas cosas las han dicho de mí. Yo las he escuchado. Ahora, si damos vuelta el tema y nos ponemos a escarbar y somos sinceros, ¿quién tiene semijá? ¿Quién los puso ahí? ¿Quién le enseñó? Nadie, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con los demás es lo que algún día van a hacer con nosotros. No sé si me estoy explicando. La gente juzga, tira, ¿no es cierto?, su maldad, porque es maldad, hacia afuera, no pensando que algún día pueden estar en esa misma posición. Nosotros hacemos lo mismo en distintas ocasiones. A veces traspasamos el límite y pensamos que tenemos amor por nuestro compañero y por nuestra compañera. Miren, una manera de saber cuándo amamos a alguien, una forma de saber que estamos amando a alguien es la siguiente. Nicole, disculpa Nicole que te tome, porque ya tomé a Noemí y a Felipe, ahora voy a tomar a Jesús con Nicole. Nicole conoce todo de Jesús, todo, absolutamente todo. Conoce sus virtudes, sus debilidades y conoce los puntos bien débiles. O sea, ella conoce los puntos que si ella dice algo, lo pueden herir. ¿Correcto? Conoce todos sus puntos. En una discusión de ambos, ella tiene la oportunidad de tomar esa herramienta en la discusión y decírsela. Y con eso ganar la discusión, herirlo, ¿no es cierto? Y dejarlo en silencio.
en silencio. Una persona que ama no usa esa herramienta a su favor. ¿Por qué? Porque ama al otro como a sí mismo. Porque es evidente que a él no le gustaría o a ella no le gustaría que le hicieran lo mismo, ya que Jesús también conoce todas las debilidades de Nicole, todas sus partes grises y oscuras, las conoce solamente Jesús. Entonces, si Jesús tiene todas las posibilidades de venir y de herirla, por eso es que la batalla en una pareja no tiene sentido. El conflicto en una pareja no tiene sentido. Porque se supone que cuando tú amas, no existen los conflictos. ¿Sí o no? Sí, pues esa es la naturaleza del amor. La naturaleza del amor es que no hay conflicto. Hay paz. Si se van a casar, tienen que desaparecer los conflictos. Si están casados, tienen que desaparecer los conflictos. Claro, uno tiene un intercambio de opinión, ¿no es cierto? Uno a veces se molesta, pero uno trabaja en eso, ¿me entiende? Uno trabaja en eso. Pero no al punto de usar todas las armas que tengo contra ti, todo el arsenal que te tengo guardado, ¿no es cierto? Y usarlo en una discusión para destruirte. Porque ahí no hay amor. No hay amor. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Analicemos otra posición más. Dice aquí, el Sefer HaChinuch. Los elementos incluidos en esta mitzvah siguen el principio general de que uno debe tratar a las otras personas de la misma manera en que se trataría a sí mismo. Entonces, fíjense, amor por el prójimo es, voy a tratarlo a él como me gustaría que me traten a mí. Entonces, fíjense que uno por lo general, con uno, es muy autocomplaciente. Con uno. El problema es cuando tú incluso no eres ni siquiera autocomplaciente contigo y eres una persona que te está achacando todo el tiempo a ti mismo, ¿no es cierto? Saboteando a sí mismo, como por ejemplo, soy malo, soy injusto, no puedo, no sirvo para nada. Todos estos pensamientos y estas cosas que la persona dice de sí misma, ¿qué es lo que van a generar en sí misma? Una realidad que es imposible. De esa realidad es imposible darle amor a alguien. No se puede. No se puede. Si tú no tienes buenos sentimientos, emociones, buenos pensamientos, actitudes positivas frente a la vida, frente a ti mismo, si tú no te perdonas, si tú no encuentras dentro de ti, ¿no es cierto?, los puntos positivos, no tienes herramientas para darle amor a tu pareja ni a nadie más. Por eso es que la Torá dice, amarás a tu prójimo como a ti, porque la Torá asume que tú tienes una buena autoestima. Tienes una buena autoestima. La autoestima no se trata de ego ni de orgullo barato. No, es saber que yo tengo en mí un valor intrínseco, aunque haya sido el peor ser humano, yo tengo ahora un valor intrínseco por ser humano. Eso es lo primero. Número 2, por ser hijo de Dios. Número 3, por ser Yehudí, por tener un pueblo. O sea, miren, vamos poniéndole valor a las cosas. Primero, soy ser humano, creación de Dios, imagen de Dios. Eso tiene un valor, ¿no? Ya. Segundo, hijo de Dios, un valor mucho más grande. Tercero, ser miembro de un pueblo. Luego de que identifiquen en mí los puntos buenos, entonces voy a empezar a quererme, me asigno valor. Al tener valor, voy a poder darle valor a otro. ¿Por qué razón? Porque esa persona a la cual tú quieres destruir, a la cual tú quieres destruir con tus argumentos, o a la cual tú quieres dañar, esa persona también es hecho a la imagen de Dios. Esa persona también es hijo de Dios, lo más probable es que sea hijo de Dios, si se relaciona contigo. Y tercero, también es miembro del pueblo de Dios. Por lo tanto, todos los argumentos que habían contra esa persona se derrumbaron porque descubriste que esa persona es igual que tú y tiene cosas valiosas.
Entonces, el amor se genera cuando yo reconozco en el otro lo valioso que hay, porque primero descubrí lo valioso que yo soy. No se puede amar a alguien si yo tengo problemas de autoestima. Tengo que aprender a amarme, a valorarme y a descubrir el amor infinito que Dios tiene con uno. Este Dios de amor, por eso a mí me encanta esa canción, ese es el himno de mi corazón, Dios de amor. Es que no hay otro amor como ese amor, es amor eterno, que no cambia, pero un amor que tiene por ti individualmente, tiene nombre, tiene apellido, lleva mi nombre, lleva mi apellido, es la relación que Él tiene conmigo, la eternidad, el creador del mundo, del universo, que sostiene todas las cosas con su mano y que hace que subsistan por su palabra. Tiene un amor individual conmigo y me da de ese amor para que yo pueda amar y para que yo lo reconozca, ¿no es cierto?, en mí y vea cuán valioso soy, pero para que luego yo pueda amar a mi mujer, a mis hijos, a la Cajal, para que yo pueda enseñar a la Cajal y así todos ustedes, amar a su pareja, amar a su... Escuchen, cuando hay amor, ¿qué es lo que se borra? Lo estamos enseñando, lo acabamos de decir. Cuando hay amor se borra el conflicto. Se borra el conflicto. Eso es lo que nos enseña la parashá esta semana. Esav y Jacob terminan llorando, abrazados, ¿no es cierto?, el uno con el otro, luego de todas las estrategias que Jacob hizo finalmente, pero el punto es que un corazón se encontró con el otro corazón. Cuando Jacob va delante de su hermano y se humilla 7 veces, y Esav lo mira, ¿no es cierto?, cara a cara, Jacob lo dice: hermano, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, ¿no es cierto? Porque Jacob está mostrando por su rostro también la humildad que yace en su corazón, lo que le dolió generar en su hermano, el daño que hizo. Nuestro rostro con nuestro hermano, con nuestra pareja, dice todo, dice todo. No es tan fácil amar al prójimo, ¿se dan cuenta? Los elementos, vamos a ver esto que dice el Sefer HaChinuch, y con esto vamos a terminar. Como siempre, quedó mucho por enseñar. Dice: los elementos incluidos en esta mitzvah siguen el principio general de que uno debe tratar a las otras personas de la misma manera en que se trataría a sí mismo. Es decir, proteger la propiedad ajena, evitarles daños, hablar solo bien de otros, respetarlos y, por cierto, no glorificarse a expensas de otro. Respecto a este punto, los sabios dijeron: aquel que se glorifica a sí mismo a expensas de su prójimo no tiene parte en el mundo venidero. Mientras que alguien que se comporta con los demás de manera afectuosa y pacífica cumplimenta el versículo: Israel, a través de quien soy yo glorificado. Cuando tú entonces te relacionas con tu prójimo, tienes que pensar en su propiedad, tienes que pensar en su honor, en cómo se va a sentir él si yo le digo esto, cómo se va a sentir ella si yo le digo esto, qué puedo provocar, el daño que yo le voy a ocasionar. Este daño que hizo Esav, que hizo Jacob, a Esav, duró 20 años. Y a veces cuando las parejas o las personas se hacen daño, se demoran muchos años en recuperar, en restaurar el daño que se han hecho. Por eso uno tiene que aprender a medir lo que va a decir y lo que va a hacer. No sigas, y por último, vamos a terminar con esta idea. Cuando uno va a dañar a otro, dicen los rabinos, no se da cuenta que al tomar el cuchillo y al comenzar a dañar al otro, no se da cuenta que la mano de uno estaba antes que la piel del otro. ¿Entienden? Tú fuiste a dañar a otro con un cuchillo y no te diste cuenta que tu mano estaba puesta ahí. Por lo tanto, el primero que dañaste es a ti mismo. Cuando tú piensas que tienes el deber de vengarte y el deber de dañar, estás perdiendo tiempo. Y te estás ocasionando un gran daño a ti mismo, porque al único que estás dañando finalmente es a ti mismo.
Íbamos a ver leyes de perdón y todo, pero bueno, no alcanzó el tiempo. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Felipín? ¿David? ¿No? ¿Nadie quiere decir algo? Bien. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hashem, bendito Dios nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu Torá, gracias Hashem por enseñarnos, por educarnos, porque las palabras que salen de tu boca, amado Dios, y de tu Torá, son para nosotros a veces incómodas, pero generan una herida que tú mismo sanas. Son muchas veces como el remedio que no queremos beber porque sabe mal. Y eso es porque hemos estado enfermos. Que a los enfermos les sabe mal el remedio. Y queremos decirte, Hashem, que nos sanes. Queremos pedirte sanidad para nuestra alma, sanidad para nuestra mente, para nuestro corazón. El pueblo de Israel a la casa de Dios también la llamó Bikur Jolim, la casa de los enfermos. Y esta es la casa de los enfermos, Hashem. Hay personas que aún no han sanado, hay personas que llevan años, Señor, con un trauma, con una enfermedad, y que aún no pueden sanar. Nosotros queremos pedirte, Hashem, que tú seas el doctor de nuestras almas, y que por medio de las palabras y del antídoto de tu Torá, nos enseñes a curar las heridas de nuestra neyamá, de nuestra alma. Y que nos enseñes a amarnos a nosotros mismos y que luego de amarnos podamos también amar a los demás. Y haz de nuestros corazones un corazón generoso y amplio para amar, pero al mismo tiempo un corazón respetuoso de los límites de los demás, para no exigirle a los demás aquello que yo quiero que hagan conmigo, sino para respetar el límite que ellos tienen, incluso cuando yo espero más de ellos. Ayúdame, Hashem, y ayúdanos a todos a respetar el límite de nuestro prójimo, de nuestro más cercano. De esa manera podamos crecer sanamente en ti. Gracias, Adonai, Dios nuestro, por esta palabra y por este Shabbat. En el nombre de tu Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén.